Buenas tardes, hermanas y hermanos. Es otra vez un gusto saludarles. Espero que hayan tenido un buen día, que estén teniendo un buen día y que lo que estamos aprendiendo en este salmo, si es que han seguido esta serie y la anterior sobre el Salmo 91, pueda ser de ayuda y de crecimiento, de consuelo para el pueblo de Dios. Continuamos con nuestro devocional, estudio devocional en el Salmo 46. Y hoy día es nuestro tercer video, donde vamos a continuar avanzando. Hoy día vamos a leer el versículo 4 del Salmo 46. Ayer terminábamos la primera parte del Salmo que se introduce con el versículo 1 con una declaración de fe, como ya hemos visto en otras ocasiones, diciendo que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza o nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones o las angustias. Y por tanto, lo que vimos ayer entonces era este estamento, esta declaración, donde se sitúa una circunstancia altamente adversa. Y hablábamos ayer de que el lenguaje es cataclísmico, casi revirtiendo lo que Dios había hecho en la creación, el orden de la creación volviendo a su estado de caos. El lenguaje que se ocupa, tierra siendo trasladada, montes siendo trasladados, tropezando, resbalando hacia el corazón del mar. Y el salmista dice, aunque esto ocurriera, aunque esto llegara a pasar, no temeremos, no temeremos. Pero ahora el versículo 4 al 7, donde cambia, hay una nueva estrofa, la estrofa está marcada por la palabra Selah, que aparece al final del versículo 3. Ahora hay una nueva sección. Y la sección que vamos a ver hoy día está, creo, es en la contraparte de lo que ya hemos visto. Si el versículo 2 y 3 plantean una situación hipotética, catastrófica, donde lo más estable se desestabiliza y por tanto fuentes de miedo y de pavor, los que confían en Dios dicen no temeremos, aunque eso llegara a ocurrir. Pero ahora la imagen se revierte otra vez y aquello que aparentemente es caótico, con la presencia de Dios es calma y paz. Versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Solamente veremos el versículo 4, parte del 5, y quizás terminemos mañana el versículo 4 y 5. Pero el contraste viene ahora, el lenguaje de las aguas ha sido importante en los versículos 2 y 3. Las aguas son presentadas en su aspecto caótico, en toda su fuerza, en todo su estruendo, la increíble energía destructora que se presenta por medio del agua. En el versículo 2 y 3 ahora se cambia a una figura de gozo. Agua como no sinónimo de destrucción y caos, sino el agua como controlada en la ciudad de Dios y como fuente de bendición, como fuente de bendición para quienes moran allí. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La versión Biblia de las Américas dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La imagen de un río en otros pasajes del Antiguo Testamento puede ser también de destrucción, pero aquí en la palabra río y la expresión, en la palabra hebrea peleg, que se traduce aquí corrientes, probablemente la idea es canales, agua que está canalizada. Hay un río que se canaliza, que se divide en diferentes brazos. Dice el escritor, alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué la alegran? Bueno, vamos a ver en el versículo 5 que Dios está en medio de ella.
Pero el río forma parte de esta imagen que transmite paz. Todo lo contrario al anterior. Transmite paz, transmite control, transmite bendición. La expresión que aparece aquí, que se traduce corriente, como mencionaba hace un momento, Peleg, es usada en otros contextos para mencionar, para hablar, como mencionaba, la bendición de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 45 se habla, Salmo 65, 9, un salmo que destaca la bondad de Dios en cuanto a su creación. En el versículo 9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Dios en esta imagen es presentado como aquel que bendice a su creación. El río canalizado, como canales de regadío, quizá como canales que se extienden y que embellecen una ciudad, es presentado como fuente de bendición. Pero una ciudad que tiene ríos de esta manera, que los tiene canalizados, que los tiene, por decirlo de una manera, forman parte de la ornamentación de una ciudad, habla de una ciudad también que es segura. La imagen de un río, de una corriente, de un arroyo, habla de paz, habla de algo que es manso. En Isaías 32, en lo que es probablemente una figura mesiánica, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas, una expresión similar a la del Salmo, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y la imagen aquí es de protección de un rey ideal, que finalmente Israel nunca lo tuvo, que el Mesías cumplirá esa función. Ese rey perfecto, ideal, que va a gobernar, dice el Isaías 32, es capaz de proveer protección, es capaz de proveer seguridad. Qué contraste, ¿verdad? Los versículos 2 y 3 describen esta imagen caótica, destructiva del agua. En cambio, la ciudad de Dios se alegra. Que una ciudad se alegre significa que sus habitantes se alegran, ¿verdad? Es una manera de referirse a sus habitantes. En el libro de Esther, en el capítulo 8 y versículo 15, se habla de que la ciudad entera se alegró y se regocijó. El mismo verbo que aparece aquí, el mismo verbo hebreo que aparece aquí en el Salmo 46. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué ciudad es esta? ¿Verdad? Bueno, el versículo 4 especifica un poquito más todavía cuando habla del santuario, el santuario de Dios. El santuario, el santuario de las moradas del Altísimo, las moradas santas del Altísimo, dice la versión Las Américas. El Altísimo ya lo vimos en el Salmo 91. Y habla de aquel Dios, un nombre que habla de Dios como aquel que es infinitamente superior a cualquier otra cosa, a cualquier otro ser. No hay nadie que esté por encima de Él, todo está bajo Él. Las moradas santas del Altísimo probablemente una referencia al templo. Y probablemente esto puede ser una imagen de una Jerusalén ideal. Jerusalén no tenía río, y lo que tenía eran aguas subterráneas, por eso es un proyecto que surgió en los tiempos de Ezequías, quizás después del tiempo que se escribió este salmo. Probablemente la ciudad de Dios aquí es una referencia a Jerusalén, pero una Jerusalén ideal, una Jerusalén que ya no tiene ataques de enemigos, como vamos a ver más adelante. La ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, como se le llama a Jerusalén, aquí en el salmo, un poquito más adelante, en el capítulo 48. No puedo dejar de pensar en esta imagen de un río. Primero, en Edén hay un río que sale. Edén es un lugar santo porque la presencia de Dios está ahí. Es mucho más que un lugar, que una huerta donde se cultivaba comida. Estaba la presencia de Dios allí. Y salía un río que se dividía en diferentes brazos. El profeta Ezequiel vislumbra un templo del cual también nace un río. El profeta Zacarías, al final de su libro, habla de que de Jerusalén saldrá un río. Este río se contrasta con la caótica imagen de los versículos 2 y 3. Mientras que el agua es capaz de destruir y poner a prueba la fe de los santos, capítulo
el versículo 4 y 5 se menciona la razón por la cual los santos confían. Dios está en medio de ella. Sus habitantes están alegres, sus habitantes están seguros, porque Dios está en medio de ella. Como decía hace un momento, no podía dejar de pensar en la imagen de aquella ciudad llamada la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. En el capítulo 21 y el versículo 2, Juan ve la santa ciudad descender. Y en el 3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. La palabra tabernáculo que aparece aquí en Apocalipsis es el vocablo griego skene, que aparece en Juan 1, puso su tabernáculo en medio nuestro, y es el vocablo que aparece en la Septuaginta, en el Salmo 46, la palabra moradas, Mishkan, que es el mismo vocablo para tabernáculo en el Antiguo Testamento. Mishkan se tradujo como skene, las tiendas, las moradas. Ese es el vocablo que aparece en Apocalipsis, las moradas. El tabernáculo, la morada, Mishkan, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Creo que el escritor Apocalipsis Juan quizás tenga en mente este Salmo 46 cuando piensa en el versículo que ya veremos mañana. Dios está en medio de ella, por eso no será sacudida. No hay manera de que esta ciudad sea abatida, atacada, destruida. Todo dentro de esa ciudad es paz, es bendición. Las aguas de Dios, el río de Dios, no trae destrucción sino vida. Apocalipsis vislumbra aquella ciudad que será la morada final del creyente, la ciudad que no tiene fundamentos, como dice la escritura de los hebreos, donde los creyentes vamos, lo que es nuestro hogar. Se vislumbra, se presenta como el tabernáculo de Dios, Dios morando en medio de su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No solamente eso, en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando se describe esta ciudad, en el versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, para la bendición, para la salud, para el bienestar de las naciones. No habrá más llanto, dice aquí Apocalipsis 22, no habrá más muerte, no habrá enfermedad. Qué extraordinario es saber que hay seguridad en el Dios que habita en medio de aquella ciudad. Pero no solamente eso, Dios está con su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. El salmista, lo veremos en unos días más, dice: Yahvé de los ejércitos está con nosotros. No solamente está en medio de la ciudad, está con su pueblo. Por eso es que el salmista puede decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque este mundo pase, y la Biblia dice, este mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sé si habrá alguien escuchando o viendo este video que no tiene esta esperanza. Está asustado o asustada por todo lo que está pasando hoy día alrededor. ¿Tiene miedo a morir? ¿Tiene miedo a perder a otros? Dios promete un lugar de refugio y promete su presencia para aquellos que confían en Él. Si crees en Cristo como tu Salvador, si le recibes como tu Salvador, si crees que Él murió por ti, por tus pecados, por mis pecados, si crees eso de corazón, con fe sincera, serás salvo, serás parte de la familia de Dios. Que el Señor bendiga este mensaje, que anime a los creyentes que piensen en esta preciosa ciudad y que nos ayude a continuar nuestro peregrinaje hasta que lleguemos al hogar. Un abrazo, que estén bien.